Hola. Con el asesinato del joven Charlie Kirk, seguidor declarado de Cristo y líder conservador en los Estados Unidos, la semana pasada se marcó la primera vez que un influyente político de relevancia nacional e internacional es asesinado mientras se dirigía activamente a una audiencia universitaria mediante un único disparo de rifle desde una azotea durante un gran evento al aire libre en un campus, y especialmente no solo por sus ideas políticas conservadoras, sino también por sus creencias cristianas. No solo fue asesinado por sus convicciones ideológicas, sino que en muchos sentidos, legítimamente, es un mártir de la fe cristiana. Y ahora, muchos están sugiriendo, o al menos preguntando, ¿están los cristianos en guerra? ¿Están abiertamente bajo plena amenaza? ¿Deben responder? Y si es así, ¿cómo? Es una conversación que debemos tener y la vamos a tener aquí en Verdad Sin Límites. Yo soy su anfitrión Walter Swain y vamos a encontrar la respuesta a estas preguntas en la palabra de Dios y lo vamos a hacer ya. Bueno, mi amigo, gracias por escuchar o ver Verdad Sin Límites y estamos muy agradecidos porque está creciendo la audiencia y la familia de seguidores de Verdad Sin Límites. Así que te pido que hagas un clic en like y también puedes hacer clic para suscribir y seguir el podcast. Y por favor, si podrías hacer esto también, comparte este podcast o el enlace a este podcast con todos los demás. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir adelante en el tema de hoy ya. Y ahora, la semana pasada, Bill Maher y Ben Shapiro, dos opuestos ideológicamente, comentaristas y podcasters, en su conversación al aire sobre las repercusiones del asesinato de Charlie Kirk, Bill Maher, el más liberal, dijo lo siguiente: le dispararon bajo un letrero que decía «Demuéstrame que estoy equivocado», porque era un debatiente. Demasiadas personas piensan que la manera de lograrlo es eliminarte para que no hables en absoluto. A los que se burlaron de su muerte o la justificaron no me sirven. A los que ahora dicen estamos en guerra tampoco me sirven. Mi primera pregunta, ¿verdadero o falso? La guerra real no es entre izquierda o derecha. Es entre los que en ambos lados quieren la guerra y los que no. Fin de su comentario. Lo entiendo y concuerdo con eso. Nadie desea ningún tipo de guerra. Y recurrir a la violencia para poner fin al diálogo y a la libertad de expresión no solo viola nuestra Constitución en los Estados Unidos y en muchos otros, sino que también vulnera los fundamentos éticos y morales de nuestra nación y de muchas otras. Condenamos la violencia y el odio en toda su extensión. Ya hablamos de todo eso en nuestro podcast antes y otros podcasts antes, pero quería dejarlo bien en claro. Y ahora, entonces, la pregunta fáctica es: ¿está el cristianismo asediado y bajo amenaza? Básicamente en guerra, con fuerzas que intentan silenciar a quienes no comparten sus ideas. La respuesta que recibimos de la Escritura es que sí y no. Y ahora, ¿qué significa eso? Sí, estamos en guerra porque no de la manera en que muchos nos harían creer, ni a la que intentan provocar a los cristianos a involucrarse. El apóstol Pablo dejó bien en claro qué clase de guerra enfrenta el creyente y el único tipo de armas que debemos usar en Efesios 6:12, donde dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Dios nos revela entonces que la lucha es contra las fuerzas que están detrás de los actos de odio y violencia y más,
que vemos a diario, influyendo abiertamente en una humanidad ya pecadora para hacer cosas como la destrucción de los creyentes por cómo piensan, creen y se comportan conforme a la justicia de Cristo. La guerra que tenemos los cristianos es contra seres sobrenaturales que odian a Dios y a quienes sostienen el Evangelio y la justicia de Dios en sus vidas y en el mundo, y que buscan únicamente estas fuerzas demoníacas hurtar y matar a los que siguen a Cristo y que siguen a Cristo haciendo lo que deben. Además, o primero en realidad, está el hecho de que, como mencioné, la humanidad no necesita mucha ayuda debido al pecado que ya tiene en el corazón. En Jeremías 17:9 dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Y ahora Pablo nos dice en el Nuevo Testamento, en Romanos 7:23, esto. Pero veo otra ley en mis miembros, que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y además Jesús expuso directamente esta guerra contra el corazón y la mente pecaminosos en Marcos 7 y los versículos 20 al 23, donde dice, pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la blasfemia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces Dios nos muestra que estamos, sí, en plena guerra, pero no en una guerra física, ni siquiera meramente política, sino espiritual y también ideológica. Escucha este versículo en 2 Corintios 10, el versículo 5. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, el campo de batalla es la mente. Por eso, cosmovisiones y creencias impías como el humanismo, el ateísmo, el relativismo y otras ideologías contrarias a Dios deben ser resistidas y combatidas con firmeza por el creyente. Pero ¿cuáles son las armas del creyente en Jesucristo para hacer esta batalla? ¿Cómo nos oponemos y luchamos tú y yo contra estas ideas destructivas en nuestra vida y en la esfera pública? Bueno, Pablo nos enseña en 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Y también Efesios 6 nos muestra la armadura que debemos poner sobre nuestra mente y corazón. Esto se nos enseña en Efesios 6, el versículo 11 al 13 en particular, diciendo, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo,
estar firmes. Luego enumera las armas como la justicia, la salvación, la oración, la verdad, el evangelio, la palabra de Dios, la fe y finalmente el arma todopoderosa de Dios que el mundo más odia. Y esa arma es el amor de Dios. Usamos estas armas mediante nuestras palabras, acciones, persuasión, voto, diálogo, invitando a otros a creer en Jesús, escribiendo en los medios, predicando y enseñando y por cualquier otro medio ético a nuestro alcance. Estamos, sí, en una guerra espiritual, una guerra de ideas e influencia por el reino y su justicia. Necesitamos ser apasionados y compasivos al mismo tiempo. Amar diciendo la verdad y mostrando el camino mejor. Y hacerlo todo con palabras, oración y la influencia para el reino de Dios. Y ahora la otra razón por la cual la humanidad pecadora y las fuerzas demoníacas impulsan a la gente a hacer el mal, como hemos visto últimamente y aún peor, es porque la victoria sobre el mal ya ha sido asegurada. Jesús ya lo declaró. Entonces, así que no estamos en guerra, usando armas físicas que hieren y destruyen la integridad, el bienestar y la vida de las personas. No usamos la violencia, ni el lenguaje de odio, ni armamento inmoral o antiético. Usamos la verdad, el amor y la justicia de Cristo como nuestras armas. Eso es lo que nos hace diferentes. Charlie Kirk hizo eso, como lo han hecho millones de creyentes y siguen haciéndolo. Y a veces quizá tengamos que sacrificarlo todo para glorificar a Dios y traer otros a Él para amarle y seguirle. Entonces, creyente, sé amable, sé firme, sé honesto, sé veraz, usa la verdad, predica el Evangelio. Vive una vida fiel a las creencias que sostenemos en Cristo y sigue a Jesús y siempre seguirás la verdad. Asegúrate de hacer clic en like, suscríbete y sigue el podcast y comparte el podcast con todos los demás hoy. Muchas gracias.